La más perversa de las invenciones mágicas. Un Horrocrux es un objeto en el que un mago o bruja oscura ha escondido un fragmento desprendido de su alma para volverse inmortal. Mientras este receptáculo permanezca intacto, también lo hará el fragmento del alma en su interior, manteniendo al creador anclado al mundo de los vivos, incluso si su cuerpo sufría daños fatales. El Horrocrux es considerado el más terrible de todas las magias oscuras. Un Horrocrux se puede crear después de cometer un asesinato, el acto más grave del mal, como medio para desgarrar el alma y así introducir esa parte mutilada en el objeto o ser deseado. El proceso de creación implica un hechizo y un acto horrible de algún tipo que se realiza poco después de haber cometido el asesinato. Este acto horrible aún se desconoce y seguramente seguirá así, ya que la misma J.K. Rowling no ha querido decirlo y solo ha declarado que es algo horrible, por lo que es mejor no revelarlo. En la historia de la magia tenebrosa, por obvias razones, se dice que un Horrocrux es sumamente valioso para su dueño y creador, por lo que siempre se ha tomado medidas de protección para evitar que se los roben o los destruyan, y se les ha puesto maldiciones protectoras. Además, los Horrocrux son extremadamente duraderos y resistentes. Muy pocos objetos y hechizos pueden destruirlos o recursos mágicos, entre los que se conoce gracias a la saga el veneno de basilisco y el fuego demoníaco. El primer Horrocrux conocido fue creado por el mago tenebroso Herpo el Loco en la antigua Grecia, quien había concebido como objeto único al Horrocrux. Fue hasta la llegada de Voldemort que se supo de otro mago tenebroso que creara un Horrocrux, y no solo uno, sino varios, algo que a nadie se le había ocurrido, ni siquiera a Herpo el Loco. Durante muchos siglos se desconoció cuál sería el resultado del intento de crear múltiples Horrocrux. Nadie creyó que esto se pudiera lograr, y el simple hecho de pensar en asesinar a más de una persona para mutilar tu alma suena a algo extremadamente peligroso. La naturaleza y los conceptos de los Horrocrux eran tan terribles que se mantuvieron en secreto para la mayor parte del mundo mágico, ya que tampoco se enseñaba sobre ellos. Muy pocas personas supieron de su existencia, siendo académicos mágicos la mayoría. En Hogwarts, por ejemplo, se prohibió cualquier estudio sobre el tema, y Albus Dumbledore fue firme y estricto en la aplicación de esta regla. Muy pocos libros, incluso aquellos que giran en torno a las artes oscuras, mencionan los Horrocrux. El libro Magic Most Evil, un libro que contenía mucha información sobre las artes oscuras más avanzadas, apenas roza el tema de los Horrocrux, afirmando que son un tema tan malvado que nunca se debería hablar de ellos, lo que demuestra que incluso muchos magos y brujas oscuros estaban terriblemente horrorizados por aquello. Solo se conocía un libro que proporcionaba las instrucciones específicas y detalladas sobre la creación, la naturaleza y las consecuencias de un Horrocrux. Eran los secretos del arte más oscuro. Este libro fue guardado en la sección prohibida de la biblioteca de Hogwarts. Sin embargo, debido a la naturaleza extremadamente oscura y peligrosa del libro, Albus Dumbledore lo escondió en su oficina cuando se hizo director, y se creía que Tom Riddle había encontrado toda la información requerida y necesaria en este libro para hacer con éxito un Horrocrux antes de que Dumbledore lo escondiera. Ahora, para que el asesinato funcione para la creación del Horrocrux, debe ser un asesinato verdadero, deliberado y consciente contra otra persona, sin ningún tipo de arrepentimiento o remordimiento. Solo de esa forma se puede desgarrar el alma. Matar en defensa propia o para proteger a otro no funcionaría, y tampoco lo haría un asesinato por piedad. Tras llevar a cabo el asesinato, se debe lanzar el hechizo que encierra la parte dañada del alma en un objeto o ser designado. El objeto podría ser casi cualquier cosa, incluso un ser vivo o una criatura podría convertirse en un Horrocrux. Sin embargo, crear un Horrocrux a partir de un objeto inanimado era preferible, ya que reducía sustancialmente las posibilidades de que fuera destruido.
Mientras el objeto permanezca intacto, el fragmento de alma en su interior seguiría vivo, manteniendo al creador anclado al mundo de los vivos. Si el cuerpo del creador incluso fuera destruido, el creador seguiría vivo de una forma no corpórea, algo similar a un fantasma. Muy pocos querrían vivir en esa forma, y la muerte sería mucho más preferible. Claro que hay algunas formas de recuperar un cuerpo perdido, como usar la piedra filosofal para producir el elixir de la vida o preparar una poción corporal rudimentaria seguida de una poción de regeneración. Según los secretos del arte más oscuro, la única forma conocida de reunir verdaderamente los fragmentos de alma contenidos en uno o más Horrocrux era que el creador sintiera un arrepentimiento y remordimiento genuinos por lo que había hecho para crearlos. Eso sí, el proceso de reunir los fragmentos rotos de un alma es extremadamente doloroso, incluso potencialmente fatal. Un Horrocrux en su esencia es lo opuesto a una persona, al menos en la saga, ya que el contenedor de una persona, por así decirlo, es su cuerpo, y este puede destruirse sin que su alma sufra daño alguno. Por otro lado, el fragmento de alma dentro de un Horrocrux depende del contenedor para existir. Si el contenedor se destruye, también lo hace el fragmento de alma que contenía. Por otro lado, se especula que Voldemort llevó al límite su alma con respecto a la creación de Horrocrux al crear tantos, ya que su alma al ser partida tantas veces lo volvía inestable. Voldemort quería tener partida su alma en 7 partes por ser el número más mágico. Lo que no supo fue que creó uno por accidente al convertir a Harry en Horrocrux, teniendo no 7 al final, sino 8 partes de su alma, por lo que no se sabe realmente cuál es el límite de la creación de Horrocrux. Hablando de su destrucción, la única forma es que el objeto o ser que contiene el fragmento del alma sufriera daños graves, tantos que fuera imposible repararse por medios físicos o mágicos, lo que en el caso de los receptáculos vivos significa que había que matarlos. Por esto último, el Horrocrux de Harry no desapareció cuando el basilisco lo mordió, tendría que haber muerto para que fuera destruido. En la saga vimos que para destruir Horrocrux se usó el veneno de basilisco tanto en el colmillo como en la espada de Gryffindor, que absorbió la habilidad de destruir Horrocrux cuando Harry asesinó al basilisco. El fuego demoníaco que produce llamas poderosas y extremas, la maldición asesina en seres vivos y el toque del amor sacrificial que puso Lily en Harry cuando el profesor Quirrell lo tocó. Recordemos que según Wizarding World, el profesor Quirrell es tratado como un Horrocrux temporal. El fragmento del alma de una persona dentro de un Horrocrux era capaz de pensar por sí mismo y tenía ciertas habilidades mágicas, incluida la capacidad de influir en quienes estaban a su alrededor y afectarlos mentalmente. El relicario de Slytherin sacó lo peor de Ron. Harry tenía la capacidad de hablar Parcel y el diario de Tom Riddle tenía a Voldemort en la edad en que lo creó con su propia personalidad y logró poseer a Ginny Weasley. Estos son algunos ejemplos. Así es como un Horrocrux puede alimentarse gradualmente de la vida y las emociones negativas de otra persona cercana para fortalecerse y aumentar la capacidad del fragmento de alma en su interior. Por otro lado, los Horrocrux que son aislados durante largos periodos de tiempo como la copa o la diadema eran más pasivos. Uno de los efectos secundarios de tener Horrocrux era el que poco a poco te deshumanizabas. Cuantos más Horrocrux crea uno, menos humano eres, tanto emocional como físicamente. De ahí la transformación que tuvo Voldemort con los años hasta tener la apariencia viperina que tuvo en su muerte. Cabe señalar que no todos los cambios de Voldemort fueron por los Horrocrux. Según Albus Dumbledore fue esto y su travesía en el conocimiento de la magia tenebrosa. Ahora, el último y más terrible efecto secundario es que el creador de Horrocrux será incapaz de salir del limbo después de su muerte, viviendo ahí toda la eternidad en una forma lastimera, débil y horrible, estando en constante agonía. Y para terminar con el video les dejo la definición exacta de J.K. Rowling de un Horrocrux. Según ella, es
un receptáculo preparado mediante magia oscura en el que un mago tenebroso ha escondido intencionalmente un fragmento de su alma con el propósito de alcanzar la inmortalidad.